¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Viernes, gracias a Dios. Los saludan como siempre Patricia Yaniot y Fernando del Rincón. Un juez de control de Caracas decidió que pase a juicio al presunto narcotraficante Walid Magled y ordenó que durante el proceso este permanezca en prisión. Los fiscales ratificaron los cargos contra Magled por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y también sicariato en grado de determinador. Pero hay quienes denuncian que la Fiscalía General de la República únicamente está persiguiendo esos delitos, pero no las denuncias de Magled sobre supuestas relaciones ilícitas con ministros militares y civiles. Bueno, y precisamente para hablar de este proceso nos acompaña desde Miami el diputado Miguel Ángel Rodríguez. Diputado, le damos la bienvenida. Bueno, cuéntenos qué es lo último en torno a este proceso contra Magled. ¿Qué es lo que más les preocupa? Patricia, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros reiteradamente estamos diciendo que el Estado venezolano intenta ocultar dos dimensiones muy importantes del caso de este señalado por el Estado venezolano como asesino y narcotraficante. En primer lugar, lo que Fernando acentuaba, es decir, las declaraciones de Walid Magled que vinculan por apoyo financiero y logístico al narcotráfico con ministros, almirantes, generales, diputados, gobernadores y demás personas ligadas directamente al alto gobierno encabezado por el presidente Chávez. Pero aquí hay otra dimensión muy importante de hechos cumplidos. Walid Magled portaba credenciales del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién se las dio y por qué? Portaba credenciales de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Quién se las dio y por qué? Era concesionario exclusivo para la distribución y comercialización de la uria, que es precursor de la cocaína. ¿Cómo fue que se la dio Pequibén, que es gobernada por el equipo de Hugo Chávez? ¿Cómo fue que le dieron la concesión exclusiva del puerto más importante del país, el puerto de Puerto Cabello? ¿Cómo le dieron acceso al aeropuerto de Valencia, donde manejaba uno de los patios más importantes? ¿Cómo es que estuvo ligado a familia del entorno ministerial del presidente, familia que, por ejemplo, le fungió de asistencia directa a Walid Magled? Estamos insistiendo en que no podemos soslayar la administración del proceso a Walid Magled en Venezuela de estos asuntos, porque así no podríamos despejar si estamos o no estamos bajo la influencia de un narcoestado, Patricia. Estamos, perdón, diputado, cuando usted habla de narcoestado, ¿se refiere a la situación en particular de Walid Magled o en una situación actual y vigente? Bueno, mira, en gran medida, incluso así lo ha reconocido el gobierno nacional, el hecho de que durante los últimos años hayamos tenido más de 150.000 asesinatos a manos del AMPA, se deriva del microtráfico y la instauración de bandas de distinta especie en todas las barriadas del país. Si es tan importante el negocio de personas como Walid Magled y otros similares, y si Walid Magled portaba credenciales de organismos del alto gobierno que dependen de decisiones ministeriales y o presidenciales, es lógico que nosotros tenemos que exigir que se aclaren todos estos puntos y no solamente que se lleve adelante el proceso con la acusación de los 4 cargos que el Estado le está haciendo al presunto narcotraficante Walid Magled. ¿Y qué posibilidad hay de acceso a información a este proceso? ¿Está abierto al público? ¿En qué etapa está? En fin, ¿qué posibilidad hay de que se amplíen los cargos y de que la justicia, bueno, escuche un poco la preocupación que usted nos manifiesta? Nosotros formamos parte de la promoción de una comisión independiente de veedores del proceso de Walid Magled en Venezuela. Hasta los momentos hemos dejado que transcurran los primeros pasos del proceso, que ya pues llegaron a culmino de la audiencia preliminar en la cual el Estado ratifica las acusaciones a Walid Magled. Pero de inmediato vamos a comenzar a hacer acto de presencia no solamente parlamentarios del factor democrático del país, sino juristas de elevada trayectoria en materia penal y de derechos humanos para conocer exactamente qué está ocurriendo con los esfuerzos del Estado para aclarar los vínculos de Walid Magled con militares y civiles ligados al alto gobierno. Ahora, cuando estamos hablando de esto, diputado, no podemos pasar por alto temas como su presunta relación con las FARC
los bienes de los que ha hablado el mismo Walid Magleb y de lugares que señala, según él, San Fernando de Apure y en Maracaibo, laboratorios de cocaína y que él dice son resguardados por el mismo gobierno venezolano. ¿Cómo poder hacer una investigación que abarque tantas cosas que menciona el mismo Walid Magleb? Es muy complicado. Por supuesto que es muy complicado, pero a nosotros nos resulta obligatorio, y de hecho lo estamos haciendo, recopilar datos de inteligencia de algunas policías regionales que pueden estar al margen de la influencia partidista, particularmente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido presidido por Hugo Chávez, en todas estas regiones que acabas de mencionar y otras más. Lo que sí es un hecho comprobado, conocido en todo el continente, es que hasta el propio presidente de la República, y así lo han hecho también otros personajes que le hacen de cómplices en su corte política, han promovido, han defendido, han promocionado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Ejército de Liberación Nacional, que es harto conocido en todo el continente. Se dedican, entre otras cosas del terrorismo, al narcotráfico. En consecuencia, los secuestros en estos momentos en Venezuela, los asesinatos en estos momentos en Venezuela, no los podemos considerar al margen de todos estos eventos políticos en los cuales se implica el gobierno. Diputado, brevemente y cambiando de tema, hemos recibido muchos comentarios y preocupación por parte de compatriotas suyos en Venezuela acerca de este programa de cedulación que estaría a cargo de, bueno, una empresa o de ciudadanos cubanos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la mayor preocupación en torno a este tema, si es que usted la comparte? Bueno, mira, nosotros particularmente hemos denunciado de traición a la patria la suscripción de este acuerdo con una empresa cubana denominada Albet por $170 millones, pero además constituye una estafa al patrimonio de los venezolanos en alrededor de $130 millones, porque esta empresa, que al parecer es una empresa de maletín, ha tenido que subcontratar a una transnacional mexicano-holandesa por alrededor de $40,5 millones, pero resulta que es la transnacional mexicana-holandesa, que creo que se llama Gemalto, ¿sí?, la que va a proveer los chips, los plásticos y el software para la cedulación de 28 millones de venezolanos. Es decir, ¿qué pasó con los otros $130 millones? ¿Se trata de una estafa? Lo más grave es, sí, que en la letra pequeña del contrato resulta que solo los funcionarios cubanos tendrán acceso a la data confidencial que por la Constitución debería estar protegida de 28 millones de venezolanos. Y por supuesto que nosotros estamos previendo que todo este secretismo y la exclusividad de administración de parte de los funcionarios castristas tenga que ver con alguna treta de las tantas que preparan, sobre todo en épocas electorales, Hugo Chávez y sus cómplices. Bueno, nos gustaría conocer la opinión del gobierno venezolano. Los micrófonos de este noticiero están abiertos para contrastar esta opinión que usted comparte con nosotros sobre estos temas tan sensibles de la actualidad en Venezuela. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Fernando, Patricia. El diputado venezolano Miguel Ángel Rodríguez desde Miami.